Buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Partiremos con la clase número 2 de nuestro curso de interpretación de radiografías para kinesiólogos. Yo soy Esteban Zamora y esta es la clase número 2, anatomía vascular en radiografía de tórax. Primero que todo veremos los contornos vasculares del mediastino. Como pueden ver en esta radiografía existe una complejidad importante de lo que es el sistema cardiovascular, ¿cierto? En la radiografía de tórax, ¿ya? Hay varias estructuras a reconocer, ¿cierto? Superpuestas, ¿cierto? En el mediastino. Las pueden revisar tranquilamente. Lo relevante es reconocer esta estructura, ¿cierto? Toda la estructura, ¿cierto? Del mediastino va a tener una densidad agua o de tejido blando y va a estar compuesto por venas y arterias pulmonares y sistémicas más el corazón. Vamos a ver cada sistema detalladamente. Dentro del tórax tenemos ciertos vasos que son pertenecientes al sistema arterial, ¿cierto? Y al sistema venoso. Así como el sistema arterial puede ser sistémico o pulmonar, en el venoso va a pasar lo mismo, sistémico o pulmonar, ¿ya? En el sistema arterial, ¿cierto? Sistémico, los vasos principales que vamos a ver van a ser, ¿cierto? La arteria aorta, el callado de la aorta, ¿cierto? Con los vasos supraaórticos, ¿cierto? Que son la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida izquierda y el tronco arterial brachiocefálico, que se va a dividir más adelante en la subclavia derecha y en la carótida común derecha. Un sistema de vasos también que pertenece al sistema venoso, también va a haber en la caja torácica y que van a ser los encargados de drenar, ¿cierto?, la sangre de principalmente de cabeza, cuello, hombros, extremidades superiores. Este sistema que ven acá. Este sistema está formado principalmente por la vena cava superior, que estaría por acá, que va a llegar eventualmente a la aurícula derecha. Y bueno, a esta vena cava superior van a drenar estos dos grandes vasos venosos, que son las venas innominadas o brachiocefálicas, cualquiera de los dos nombres. Tenemos la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. ¿Ya? Vamos a detallar más adelante cada uno de estos vasos. Y bueno, vasos del sistema arterial pulmonar, ¿cierto? Tenemos el tronco de la arteria pulmonar, ¿cierto? Que parte del ventrículo derecho, que estaría por acá. Y bueno, se va a dividir en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Los últimos vasos, ¿cierto?, que nos quedan, los del sistema venoso pulmonar, que son 4, 1, 2, 3, 4, que son las venas pulmonares que parten desde la aurícula izquierda, que dice estar por acá, ¿ya? Solo para recordar, ¿cierto? Lógico, esto se sabe que la arteria sistémica van a llevar sangre oxigenada, ¿cierto? Y las venas sistémicas van a llevar sangre desoxigenada. Y pasa lo contrario acá en el sistema arterial y venoso pulmonar, por eso están como los colores al revés, ¿ya? El sistema arterial pulmonar va a llevar sangre desoxigenada, mientras que el sistema venoso pulmonar va a llevar sangre
oxigenada porque ya pasó por los capilares pulmonares. Solo como para tenerlo en consideración. Acá les dejo esta imagen que tiene ya los distintos vasos, estos grandes vasos del mediastino interrelacionados, ¿cierto? Luego todos junto a esta estructura. La principal va a ser la aorta, ¿cierto? La arteria aorta con su callado, el callado de la aorta, sus vasos supraaórticos, ¿cierto? Callado, aorta ascendente que no se ve bien porque está completa porque está seccionada, y la aorta descendente al verla por posterior, ¿cierto? El callado de la aorta se encuentra cabalgando acá al bronquio fuente izquierdo y también a la arteria pulmonar. Esta estructura es la arteria pulmonar, ¿cierto? El tronco de la arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, ¿ya? La arteria pulmonar izquierda también cabalga al bronquio fuente izquierdo y es por lo que el hilio pulmonar se ve más alto en el lado izquierdo, ¿ya? Que ya lo habíamos comentado en la presentación anterior, ¿ya? Entonces tenemos bien interrelacionadas estas dos estructuras, ¿ya? Unida acá en este ligamento arterioso que en el fondo es como un vestigio, un resto embrionario de el conducto arterioso, ya, pero que no cumple una función en el adulto, a menos que haya algún tipo de anormalidad anatómica, ¿ya? Y bueno, acá vemos la tráquea, ¿cierto? Por detrás, bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho. Acá no se alcanza a ver el bronquio fuente derecho, pero también debe estar cabalgado por la vena, el callado de la vena ácigos, ya que lo vamos a ver en otra imagen. Vemos también las venas pulmonares, ¿cierto? Acá, las 4 venas pulmonares, aquí debe estar la aurícula izquierda, ¿cierto? En su posición más posterior y en relación incluso acá con el esófago, por eso que a veces por eso que la eco transesofágica es de tanta importancia, ¿cierto? Relevancia para ver cavidades cardíacas porque tiene una relación bien estrecha, ¿ya? Acá entonces se vería la aurícula izquierda aquí en su parte como más posterior, el mediastino, y se ve acá las 4 venas pulmonares, ¿ya? Por último, la vena cava superior, ¿cierto? La vemos acá, que drenaría a la aurícula derecha, ¿cierto? Drenaría a la aurícula derecha alrededor del nivel del tercer cartílago costal en conjunción con la costilla, ¿ya? La vena cava superior, ¿cierto? Va a estar formada, como también mencionaba anteriormente, por estas dos venas innominadas, la vena innominada izquierda y la vena innominada derecha, también conocida como brachiocefálica, ¿ya? La innominada izquierda es más larga, ¿cierto? Y es intramediastínica, así que va a ser difícil de reconocer en la radiografía de tórax, ¿ya? Pero vamos a mencionarlo nuevamente más adelante con una radiografía para que puedan verlo bien, ¿ya? Esta información es relevante sobre todo al ver los bordes mediastínicos en la radiografía y también en la interpretación y visualización del TAC de tórax, ¿ya? Eh, bueno, eso es todo lo que nos puede representar esta imagen. Ya ahí están las estructuras como más eh, con su nombre para que la puedan ver con tranquilidad ustedes, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a ser un poco más específicos. Vamos a hablar primero de los vasos del sistema arterial sistémico. Sistema arterial sistémico
Lo principal, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, la estructura de la arteria aorta, ¿cierto? Que parte del ventrículo izquierdo, parte como una arteria aorta ascendente, hace un callado, ¿cierto? Aorta descendente, que después de pasar el hiato aórtico pasa a ser aorta abdominal, da algunas arterias de importancia acá a nivel abdominal, la celíaca, la mesentérica superior e inferior, ¿ya? Y finalmente se va a dividir en una arteria ilíaca común derecha y una arteria ilíaca común izquierda a nivel de la cuarta vértebra lumbar aproximadamente, ¿ya? Lo relevante es que esta estructura es la que envía sangre a todo el cuerpo humano, ¿ya? Se le denomina arco aórtico en general en radiología porque se habla de una estructura bidimensional, de dos dimensiones, por ser un corte. Cuando estamos hablando en tres dimensiones, en general se habla de callado de la aorta, que se tiende a usar más en anatomía, ¿ya? Y bueno, este callado de la aorta, ¿cierto? O arco aórtico va a dar estos tres vasos supraórticos de importancia, ¿cierto? Que son la arteria subclavia izquierda, la arteria carótida común izquierda y el tronco brachiocefálico, ¿ya? Este tronco brachiocefálico va a dar a la arteria carótida común derecha y a la arteria subclavia derecha, completando al final estos cuatro vasos, ¿ya? Y bueno, eso, respecto al sistema arterial sistémico que se encuentra acá en el tórax. Hay que reconocer estas estructuras y bueno, recordar que la aorta, ¿cierto? Se encuentra acá cabalgando el bronquio fuente eh, izquierdo y que está en estrecha relación también con la arteria pulmonar, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Muy bien, vamos a ver ahora los vasos del sistema venoso sistémico. Con respecto al sistema venoso sistémico, lo más importante, lo más relevante sería la vena cava superior, que bueno, es un tronco venoso finalmente. Es un tronco venoso de gran calibre que va a recibir sangre de la cabeza, cuello, hombros, extremidades superiores, tronco, ¿ya? Por lo tanto, es una vena muy importante, muy grande, ¿ya? Se inicia de la unión de estas dos venas que pueden ver acá, que son la vena innominada izquierda y la vena innominada derecha. Innominada o brachiocefálicas también, se les dominaba antes así. Ahora ya se les dice innominada, pero pueden usar cualquiera de los términos indistintamente, ¿ya? Entonces la vena innominada izquierda más larga, horizontal e intramediastínica en esta porción, por lo que no se ve en la radiografía de tórax, ¿ya? Mientras que la innominada derecha más corta, vertical y cuya sombra vascular en la parte externa puede verse en la radiografía de tórax, como veremos más adelante. Ambas venas innominadas van a estar formadas a su vez, van a drenar a ella estas dos venas, igual por los dos lados, que son la vena subclavia izquierda en este caso y la vena yugular interna izquierda en este caso también, ¿ya? Lo mismo pasa acá al lado contralateral. Así que, bueno, se juntan las dos venas, ¿cierto? Innominadas. Hacia acá forman la vena cava superior. Y la vena cava superior a nivel más o menos del tercer cartílago costal debiese empezar lo que es la aurícula derecha, ¿ya? Esta vena cava superior en su porción más distal va a pertenecer al mediastino medio, ¿ya? Porque la vena cava superior en general, para arriba va a pertenecer al mediastino superior, ¿ya? Esta porción, como les comentaba, más distal va a estar en el mediastino medio y por lo tanto va a estar
en relación con el callado de la aorta y con la aorta ascendente. Va a estar sobre todo con la aorta ascendente relacionado, ¿ya? Y después se va a ver el callado por este nivel, ¿ya? Además, la vena cava superior también recibe o drena a ella la, la vena ácigos, el callado de la vena ácigos, que bueno, el sistema ácigo vamos a hablar también de él más adelante. Acá se ve la vena ácigos que va ascendiendo, va a formar un callado y va a llegar por posterior hacia la vena cava superior, más o menos al nivel de la cuarta vértebra torácica, ¿ya? Vamos a ir viendo esas cosas con un poco más de detalle. Ya, continuamos, ¿cierto? Esta imagen es más o menos, o muestra más o menos lo mismo que la anterior. La estructura venosa, ¿cierto? Que habíamos comentado. La vena innominada izquierda, la vena innominada derecha. Eh, ¿Cómo se forman a partir, ¿cierto? De la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda en este caso, y acá en el lado derecho lo mismo, vena yugular interna, vena yugular, o sea, vena subclavia derecha. Se ve también la yugular externa más pequeña. Entonces se unen estas dos venas innominadas, forman la vena cava superior, que en su parte más distal está en estrecha relación, habíamos comentado, ¿cierto?, con lo que es la aorta ascendente. Aquí está seccionado, así que no se alcanza a ver la porción más vertical, pero están en relación de continuidad, de contigüidad. Y el callado de la aorta, ¿cierto?, que también a su vez está en estrecha relación con la arteria pulmonar, ¿cierto? Sobre todo la arteria pulmonar izquierda, por la cual está como cabalgando, ¿ya? Ambas cabalgan, estos dos sistemas arteriales cabalgan al bronquio primario izquierdo, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Se puede ver también acá más o menos verde el conducto torácico, ¿cierto? Que es la que lleva la linfa. Y acá al ladito tenemos lo que es la vena ácigos, ¿ya? O la ácigo mayor. Se nombra indistintamente vena ácigo o vena ácigo mayor, ¿ya? Eso. Tenemos acá otra vista lateral oblicua derecha que nos permite eh, ver cierto el sistema del ácido de forma más específica. Tenemos la vena ácido, ¿cierto? Acá, o ácido mayor, como les comentaba, ¿cierto? Que está a este nivel acá más posterior, en el mediastino posterior, por supuesto, eh, a nivel de la unión de las articulaciones costo-vertebrales, ¿ya? Y bueno, en su parte más superior va a formar en lo que es el callado de la vena ácido, ¿cierto? Que si bien es un callado, al ser venoso es una estructura colapsable, ¿ya? Así que tiene que estar sobre algo, cabalgar sobre algo para evitar que caiga por su propio peso, digamos, por su propia estructura, ¿ya? Entonces, el callado de la ácigos cabalga en general o sea, cabalga el bronquio fuente derecho, ya el sistema bronquial primario derecho, y bueno, la arteria aorta, el otro callado de la aorta, cabalga al bronquio fuente izquierdo. Eso como un poquito de mnemotecnia para que se recuerden, ¿ya? Ambos callados cabalgan algo. Así que eso, ya el sistema lásico, como le comentaba, su elemento principal va a ser la vena ácigos, que a su vez va a recibir acá a esta vena intercostales, ¿cierto? Que recibe de las 9 últimas venas intercostales sangre. Y bueno, forma la vena, el callado de la vena ácigos, como ya hemos comentado, a nivel de la cuarta vértebra torácica, a la vena cava superior, ¿ya? La ácido
mayor, como le comentaba, ¿cierto? Se origina más o menos a nivel de la vértebra L1, L2, ¿ya? Y pasa acá al tórax por el mismo orificio por donde pasa la arteria aorta, ¿ya? Aquí, para reforzar, en el fondo se ve lo mismo, ¿cierto? Lo que ya habíamos comentado, ya las venas innominadas, vena cava superior, ¿cierto? Se ve acá la vena eh, yugular interna, ¿cierto? La subclavia por los lados. Y acá se ve como el callado de la vena ácido, ¿cierto? Va a cabalgar acá al bronquio fuente derecho, ¿cierto? Como lo habíamos comentado anteriormente, ¿ya? Callado de la vena ácido, las venas intercostales, ¿cierto? Y, y bueno, cómo se forma acá la ácido también se puede ver acá eh, la vena lumbar ascendente derecha, ¿ya? Se alcanza a leer ahí. La vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha son las que van a formar esta vena ácigos, ¿ya? A su vez, el sistema de la ácido, eh, bueno, un sistema complejo, no es necesario sabérselo de memoria acá, pero eh, lo importante es saber de que está la vena ácido, ¿cierto? De que forma este callado y que va a llegar acá a la vena cava superior, ¿ya? El sistema de la vena ácido va a estar formado por la vena ácido, por la vena hemiácido que se encuentra al otro lado, no se ve en esta visión, y por una hemiácido accesoria. Ya es un sistema más bien complejo que escapa un poco de del objetivo de la clase. Ahora veremos sistema arterial pulmonar. Ya hemos visto algunas imágenes. Entonces, acá vemos al sistema arterial pulmonar. Vemos el tronco de la arteria pulmonar, ¿cierto? Que se origina del ventrículo derecho. El ventrículo derecho debe estar por acá, en la estructura más anterior, ¿cierto? De las cavidades cardíacas. Va a presentar acá un tracto de salida largo, inclinado, como pueden ver, es como inclinado hacia la izquierda y hacia atrás, ¿ya? Después de pasar la válvula pulmonar, ¿cierto? Este tracto de salida, ya empieza a llamarse tronco de la arteria pulmonar. Ahí ya pasa a ser arteria pulmonar como per se, ¿ya? Presenta la misma dirección, ¿cierto? Que pueden apreciar acá. Y al pasar por delante del bronquio fuente izquierdo, ¿cierto? Se divide en sus ramas principales, que va a ser la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿ya? Y así vamos a ver, ¿cierto?, cómo la rama pulmonar izquierda, la arteria pulmonar izquierda va a cabalgar acá el sistema bronquial fuente izquierdo, ¿cierto? Acá, y que va a ser el responsable de que el hilo pulmonar izquierdo se vea más alto en la radiografía de tórax, ¿ya? Esto ya lo habíamos conversado antes, ¿cierto? Solo añadir de que hace como una, morfológicamente, como se le llama, una estructura en silla de montar, ¿cierto? Esta arteria pulmonar izquierda con respecto al bronquio fuente izquierdo y el bronquio lobar superior, acá, que se encuentra aquí. Entonces, está como bien incrustada la arteria pulmonar izquierda en este sistema bronquial, ¿ya? Y bueno, en ese punto se vuelve a dividir y se divide ya en el tronco anterior que va hacia el lóbulo superior y en la arteria interlobar que es este tronco de acá abajo y que va ya hacia las partes más inferiores pulmonares, ¿ya? Por el otro lado, la arteria pulmonar derecha pueden ver que es más larga, ¿cierto? Es intramediastínica y por eso también o sea, no se va a ver en la radiografía de tórax, ¿ya? Por ser intramediastínica, en el fondo se va a confundir con el resto del mediastino, ¿ya?
Cruza entonces acá al bronquio fuente derecho, como pueden ver, ¿cierto? Y a la altura de este mismo bronquio fuente derecho va a dar origen a sus dos ramas, que son semejantes a las del lado contralateral, que son el tronco anterior, que es la que va hacia arriba, y la arteria interlobar, que es la que va hacia abajo. Acá en esta imagen, en el fondo, se ve relativamente lo mismo. Es como para verlo ahora en colores, ¿cierto? Arteria pulmonar, ¿cierto? Que se va en dirección un poquito hacia la izquierda y hacia atrás, de delante hacia atrás, ¿cierto? Que parte acá la arteria pulmonar izquierda, la derecha por el otro lado, más larga, ¿cierto? Intramediastínica, y por lo tanto no se va a ver o se va a ver invisible respecto a toda la otra opacidad agua, la opacidad, la densidad de agua que va a haber en el intramediastínico. Y bueno, que ambas se van a dividir en sus troncos anteriores y arterias interlobar por abajo, ¿ya? Y la particularidad de que acá se genera este cabalgamiento, ¿cierto?, sobre la estructura bronquial primaria izquierda. Otra imagen, para que la puedan apreciar, y su estrecha relación ahí con los sistemas bronquiales. Como pueden ver, va a pasar por afuera del, del sistema bronquial ambas arterias interlobares, ¿ya? O sea, las que van hacia inferior. Por último nos queda el sistema venoso pulmonar. Sistema venoso pulmonar, tenemos esta imagen en blanco y negro, bien esquemática, que nos muestra, ¿cierto?, a la aurícula izquierda, ¿cierto? Y los 4 vasos venosos que van a llegar a la aurícula izquierda, ¿ya? Son 2 vasos venosos importantes por lado, derecho e izquierdo. Este sería el tronco venoso superior, acá lo mismo, tronco venoso superior, o bien vena pulmonar superior, ¿ya? Y por inferior tenemos el tronco basal, que se denomina tronco venoso basal, derecho e izquierdo, que en el fondo son las venas pulmonares inferiores, derecha e izquierda, ¿ya? Entonces tenemos 4 venas pulmonares, ¿cierto?, que van a llegar a la aurícula izquierda, ¿ya? La aurícula izquierda es la cámara cardíaca que se encuentra más a posterior, más posteriorizada, y está en estrecha relación con el esófago, que acá no se ve, pero debe pasar acá, ¿cierto?, detrás de toda esta estructura también bronquial. Y bueno, esta misma relación anatómica que existe entre esófago y esta cámara cardíaca ayuda, o sea, permite que la visualización de esta cámara cardíaca sea ideal en una eco transesofágica, ¿ya? Como un correlato ahí clínico funcional de lo que es la anatomía. Entonces, eso respecto al sistema venoso pulmonar. Tenemos acá la vena del tronco venoso superior, acá el tronco venoso basal, la vena, la vena pulmonar inferior, ¿cierto? Y su relación con lo que es la arteria pulmonar derecha en este caso, ¿ya? Que es más bien compleja, no vamos a dar grandes detalles de su relación, solamente los datos más relevantes, ¿ya? Y acá se ve, ¿cierto?, el sistema bronquial y también cómo se relaciona acá con esta estructura, estos vasos, ¿ya? ¿Qué es lo relevante para nosotros? Es que en la radiografía de tórax vamos a poder ver vasos en la parte más superior, que no vamos a poder diferenciar entre vena y arteria, ¿ya? Porque van a tener una distribución más o menos similar. Como pueden ver acá,
esta parte que es arterial es bien vertical, mientras que la parte venosa, ¿cierto?, de las venas que van hacia el superior también son verticales. Por lo tanto, no va a poder diferenciarlo en la radiografía de tórax. En cambio, las venas pulmonares inferiores, las que van hacia inferior, van a tener, como pueden ver acá, una conformación más bien horizontal, que se va a diferenciar de los sistemas arteriales, de los vasos arteriales, que son más bien verticales, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar a diferenciar en los campos pulmonares inferiores lo que es vena de lo que es arteria, ¿ya? En campos pulmonares superiores no vamos a poder hacer esta distinción, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la vena superior, como pueden ver, las venas pulmonares superiores pasan por afuera del sistema arterial, acá en la parte, en el hemitórax derecho. No así en el hemitórax izquierdo, que es al revés. Y bueno, eso, en realidad lo más relevante es que la parte pulmonar superior no vamos a poder diferenciar vena de arteria. En la parte inferior sí vamos a poder diferenciarlo en la radiografía de tórax. Y lo otro importante es que en general los vasos los vamos a ver hacia la parte inferior pulmonar en una radiografía de tórax, ya sobre todo en un paciente que está de pie. Y en la parte superior no debiésemos ver una trama vascular tan importante, ¿ya? Es por un tema de gravedad dependencia, ¿ya? Si yo viese mucha solicitación vascular hacia arriba, debes estar pensando que hay algún tipo de patología que me esté generando hipertensión venosa pulmonar, o sea, que me esté generando congestión venosa, ¿ya? O sea, que me esté haciendo algún tipo de congestión pulmonar, ¿ya? Acá, en el fondo lo mismo, ¿cierto? Los cuatro vasos, ¿cierto?, que llegan a la aurícula izquierda. Aquí lo pueden ver mejor eh, delimitado para que lo puedan consultar. Ahora haremos una revisión integrada en la radiografía de tórax de lo que hemos visto, las sombras vasculares, ¿cierto? El mediastino y grandes vasos. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y vamos a partir en el contorno vascular derecho. Partimos por la vena innominada derecha, que es esta, ¿cierto? Esta primera sombra vascular que vamos a ver va a ser por la vena innominada derecha. Entonces me encuentro primero con la vena innominada derecha o brachiocefálica derecha, como se llamaba anteriormente, y al ir descendiendo a nivel del tercer cartílago costal se va a formar la vena cava superior, que va a ser por la unión, ¿cierto?, de estas dos innominadas, ¿cierto?, derecha e izquierda. Acuérdense que la vena innominada izquierda es intramediastínica y por lo tanto no se va a ver en la radiografía de tórax, porque va a tener densidad agua, al igual que todas las otras estructuras del mediastino, densidad agua, y por lo tanto se va a confundir con las demás estructuras, ¿cierto? Se va a hacer invisible, pero sabemos que va a formar junto con la derecha, con la innominada derecha, a la vena cava superior. Bien, entonces cartílago 1, o sea, costilla 1, 2, 3, a nivel de acá más o menos, ya va a pasar a ser la vena cava superior. Y al seguir descendiendo, me encuentro con el contorno cardíaco derecho, que va a corresponder al atrio derecho. Les digo atrio y no aurícula, porque ahora se le denomina atrio y se reserva la palabra aurícula para una estructura específica que corresponde al atrio, ¿ya? La aurícula u orejuela, que es una parte vestigial de la misma aurícula, ¿ya?
Es un tema de nomenclatura anatómica. Bueno, atrio derecho, y sigo descendiendo, y al llegar al diafragma puede que me encuentre con una radiopacidad recta que puede que va a corresponder a la vena cava inferior, que no siempre se va a ver si representada, ¿ya? En este caso se alcanza a ver un poco. ¿Qué más? El ilio, ¿cierto? El ilio pulmonar derecho, que va a estar principalmente representado por la arteria interlobar derecha, y que es esta estructura o sombra vascular bien vertical, ¿ya? Esta sería la arteria interlobar principalmente, representada principalmente por la arteria interlobar, arteria, ¿cierto? Vertical, como hemos dicho anteriormente, mientras que las venas en los campos pulmonares inferiores van a ser más bien horizontales, y así puedo diferenciar arterias de venas en la parte inferior. En los campos pulmonares superiores no se puede diferenciar bien arteria de vena porque las dos tienen una disposición relativamente vertical, ¿ya? Y lo otro relevante es que va a haber más sombras vasculares hacia basal por un tema de presión hidrostática, ¿cierto? Con el paciente estando de pie. Si el paciente estuviese en cama, en supino, ahí ya sería distinto y podría tener un poquito más de solicitación vascular hacia arriba, ¿ya? En caso de un paciente de pie, una radiografía posterior anterior y que viese un aumento de las sombras vasculares acá, es porque lo más probable es que tenga algún grado de congestión pulmonar, y por eso están solicitadas las venas hacia superior, ¿ya? En un paciente acostado ya puede ser un poco menos relevante el que estén solicitada la vasculatura hacia superior, ¿ya? Hay que considerarlo, pero es más relevante en un paciente estando en una radiografía de pie. Bien, entonces ya vimos el ilio pulmonar, ¿cierto? Que está representado por la arteria interlobar principalmente, que es una rama, ¿cierto? De la arteria pulmonar derecha en este caso, ¿cierto? Nos vamos ahora al contorno vascular izquierdo y partimos por esta concavidad que va a ser parte de la unión, ¿cierto?, de la aorta con la arteria subclavia izquierda, como pueden ver acá en la imagen. Arteria subclavia izquierda, callado de la aorta. La subclavia izquierda, ¿cierto?, era el primer vaso supraórtico que se da a la izquierda, ¿cierto? Sigo acá, está el botón aórtico, ¿cierto?, representado por la parte más posterior del arco de la aorta, y debajo me encuentro con el espacio subaórtico o ventana aortopulmonar, ya así se denomina. Es es un espacio más bien eh, cóncavo, o bien puede ser recto, pero en general no debéis encontrar ninguna estructura acá. Si encontrase algo, lo más probable es que sea patológico, porque es un espacio, como pueden ver acá, ¿cierto? Entre la arteria pulmonar, ¿cierto? O sea, perdón, la arteria aorta y la arteria pulmonar izquierda, ¿cierto? Paso ya al espacio subaórtico o ventana ortopulmonar, sigo hacia abajo y acá me encuentro con el ilio pulmonar, ¿cierto? Representado principalmente por la arteria pulmonar izquierda y también por venas pulmonares. Bien, el ilio pulmonar izquierdo, habíamos comentado, 1 o 2 centímetros, se encuentra en general superior al ilio pulmonar derecho. Y viendo acá, ¿cierto?, me encuentro en esta zona un pequeño arco, ¿cierto?, acá, y que corresponde a la orejuela o aurícula izquierda, ¿ya? Y que es la parte visible de una estructura más grande que es el atrio izquierdo.
Recuerden que hablamos de atrio ahora, ya el atrio izquierdo. El atrio es una estructura que está bien posterior, ¿cierto? Y solo se ve acá en la radiografía esta parte que va a corresponder a la orejuela o aurícula izquierda y que es un remanente embrionario, ¿ya? Que es parte del atrio izquierdo, ¿ya? En el fondo es como una extensión muscular del, del atrio izquierdo, ¿ya? Y nace cerca de las venas pulmonares superiores, cerca de esta zona, ¿ya? Luego sigo hacia abajo y me encuentro con el contorno del ventrículo izquierdo, ¿ya? Aquí no hay mucho que darle vuelta, ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esta imagen la dejo más bien de referencia, es lo mismo que ya hemos conversado, solo lo dejo para que puedan tener más imágenes para consultar. Así lo pueden ver tranquilos en sus hogares. Vamos a hablar un poco más de los hilios pulmonares. ¿Ya? Están formados principalmente por las arterias pulmonares y también por las venas pulmonares, sobre todo las superiores. ¿Ya? Los bronquios no aportan mucho en su radiodensidad porque los bronquios tienen densidad aire. La densidad agua o tejido blando que tienen los cilios pulmonares, por lo tanto, va a ser gracias básicamente a las arterias pulmonares y a las venas pulmonares también. En esta imagen podemos ver la conformación de los cilios, ¿ya? De nuevo les refuerzo que el hilio pulmonar izquierdo va a ser en general más alto que el hilio pulmonar derecho, 1 o 2 centímetros. Y bueno, a diferencia del sistema bronquial, que el bronquiofuente derecho es más alto, aquí el hilio izquierdo es más alto, producto de este cabalgamiento que hace sobre el bronquiofuente izquierdo, la arteria pulmonar. Bien, arteria pulmonar izquierda, arteria interlobar izquierda, esta parte de acá, y esta parte de aquí arriba sería el truncus anterior que va hacia arriba. ¿Ya? Tengo entonces esta estructura vascular, acá se ve el callado de la aorta, ¿cierto? Tráquea, esto que sería esta sombra acá, lo habíamos mencionado, vena innominada, ¿cierto? Derecha, y acá se tiende a ver un poco de lo que es el callado de la vena ácigos, que también lo habíamos mencionado anteriormente, que el callado de la vena ácigos era un callado venoso, por lo tanto colapsable, y que pasaba sobre el bronquiofuente derecho, así como hay un callado en el lado derecho, hay un callado en el lado izquierdo. El callado importante nuestro del lado izquierdo es el de la aorta y el callado derecho el de la vena ácigos, ¿ya? Estructura arterial, estructura venosa. Bien, aunque eso no es parte del hilio, del hilio principalmente la arteria pulmonar, ¿cierto? Derecha acá, y la arteria interlobar. Arteria interlobar derecha, principalmente vertical, ¿cierto? Muy, muy importante estructura. Y más horizontales las venas cuando estamos hablando de campos pulmonares inferiores. Las venas pulmonares, ¿cierto? Son notablemente más horizontalizadas, ¿ya? Las venas que ocupan las posiciones más altas son más bien verticales, con algunas variantes según lado derecho o lado izquierdo. En esta diapositiva
les quería dejar en escrito las estructuras que van a componer a ambos ilios pulmonares, el derecho y el izquierdo, ¿ya? Si bien la sombra vascular, la sombra iliar va a ser dada principalmente por estructuras vasculares, en particular la parte arterial, también hay otras estructuras que lo componen, como el bronquio del lóbulo superior en el lado derecho, ¿cierto? El bronquio intermediario, o las ramas de la arteria pulmonar derecha, ¿cierto? Como principal componente que va a conformar a este hilo pulmonar, y las venas pulmonares superior e inferior derecha, ¿ya? Recordad de que las arterias van a tener una conformación o bien una orientación diferente a las venas que nos van a servir para diferenciarlas. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. Y en el ilio izquierdo, el bronquio principal y bronquio lobar superior, la arteria pulmonar izquierda, que se va a encontrar delante del bronquio fuente izquierdo, también como uno de los principales generadores de la sombra vascular, ¿cierto? A izquierda, las venas pulmonares superior e inferior izquierda, ¿ya? La arteria pulmonar izquierda va a ser la principal representante, ¿cierto? La que va a generar principalmente esta sombra vascular del ilio pulmonar izquierdo, ¿ya? Y por eso se va a ver más alta en el ilio pulmonar izquierdo, ¿cierto? Como ya lo habíamos conversado, producto de esta arteria pulmonar izquierda que está en una disposición en silla de montar sobre el bronquio fuente izquierdo y bronquio lobar superior izquierdo. Solo para que lo puedan recordar, ¿ya? Esto queda de referencia cuando descarguen las presentaciones, van a poder ver aquí las diferentes estructuras que componen ambos ilios, como para repasarlo. Y aquí solamente reforzar que el ilio pulmonar izquierdo es más alto que el derecho de 1 a 2 centímetros en el 90% de los casos. Y que habitualmente también van a ser ambos ilios de igual tamaño y densidad, relativamente simétricos. Bueno, otra consideración respecto a los ilios que ya habíamos explicado, la orientación, ¿cierto?, de arterias y venas en las zonas más inferiores pulmonares, ¿cierto? Las arterias bastante más verticales y las venas más horizontales. Esto sucede más bien a nivel proximal, porque cuando nos vamos hacia la periferia no vamos a lograr diferenciar arteria de venas, ambas van a tener una disposición similar. Otro dato relevante es que esta arteria interlobar, ¿cierto?, se puede medir en su eje transversal y se usa como un indicativo, como un predictor de hipertensión pulmonar, ¿ya? Es una medida que puede servir como indicador de hipertensión pulmonar, simple de medir en radiografía de tórax, ¿ya? En el hombre el punto de corte son 18 milímetros y en la mujer 16 milímetros. Sobre esa medida, lo más probable es que el paciente tenga algún grado de hipertensión pulmonar. Nuevamente dejamos esta radiografía de tórax con las estructuras vascular y mediastínicas demarcadas para integrar lo que hemos visto en esta clase. Habitualmente, ¿cierto?, la sombra del mediastino va a ocupar un tercio de su sombra en el hemitórax derecho y 2/3 en el hemitórax izquierdo. De los vasos, bueno, tenemos, ¿cierto? Habíamos mencionado que estaba primero la vena innominada, ¿cierto?, brachiocefálica derecha como primera estructura. Después nos vamos a pillar con la vena cava superior, ¿cierto? Nos vamos a encontrar luego con los ilios pulmonares, ¿cierto? La izquierda más alta, ¿cierto? El ilio pulmonar izquierdo más alto que el
que el derecho, en la zona ya bajando, ¿cierto? Más basales, tenemos que los vasos van a ser más horizontales, los venosos, como mencionamos anteriormente, mientras que en la parte superior van a tender a ser más orientados hacia lo vertical. Sin embargo, no son muy visibles en la radiografía de tórax posterior anterior, en bípedo, los vasos venosos, a menos que el paciente esté con congestión vascular, ¿cierto? Que esté con congestión pulmonar y por lo tanto solicitación de los capilares venosos, ¿ya? Lo importante es que en general los vasos venosos son horizontales en basal, mientras que las estructuras arteriales van a ser orientadas hacia vertical en todo, a nivel de todo el campo pulmonar, ¿ya? La arteria pulmonar, perdón, la arteria interlobar derecha, ¿cierto? Relevante para determinar si que existe algún grado de hipertensión pulmonar, ¿cierto? Y habíamos dicho que en la periferia, ¿cierto? No deberíamos ver vasos, en la parte más periférica, ¿cierto? No deberíamos ver ningún vaso. Cuando uno evalúa el intersticio pulmonar, en el fondo está evaluando básicamente los 2/3 mediales de ambos campos pulmonares. Ya en el último tercio ya es menor la cantidad de vasos que uno va a poder visualizar. Ya van disminuyendo hacia periférico. ¿Ya? Del lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos la arteria subclava izquierda como primera estructura. Está demarcado acá también, ¿cierto? El botón aórtico que representa el callado de la aorta, ¿cierto? La ventana aortopulmonar, ¿cierto? Típicamente cóncava, ¿cierto? Con las estructuras iliares, ¿cierto? Tenemos también la orejuela izquierda y aquí ya vemos el ventrículo izquierdo, ¿ya? El borde cardíaco del ventrículo izquierdo. El índice cardiotorácico, ¿cierto? Que se mide con la zona más ancha, ¿cierto? Del mediastino. Y lo mismo con la cavidad torácica, ¿ya? Y más que índice cardiotorácico, debiésemos hablar de índice cardiomediastínico porque no necesariamente es solo corazón, sino que involucra a todas las paredes del corazón, ¿cierto? Y además de que nos dice que realmente sea el corazón que esté aumentado de tamaño, puede ser también aumentado por incluso fenómenos de magnificación en un paciente acostado. Hay que tener esas consideraciones, ¿ya? Menor a 0,5 es lo ideal en adultos, ¿cierto? Hay otros puntos de corte según edad. Menor a 0,4 se considera normal y 0,4 a 0,5 es un valor relativamente límite, ¿ya? Entonces, como comentábamos, puede tener relación con otras causas, un aumento del índice cardiotorácico, como por ejemplo el grado de inspiración del paciente, si la radiografía fue tomada en inspiración, en una radiografía bedside, la cantidad de penetración de la radiografía, el fenómeno de magnificación, todas esas cosas pueden eh, eh, modificar el índice cardiotorácico, por lo tanto es una medida no tan sensible, pero es buena sumarla a una historia clínica. Aquí lo vemos nuevamente, ya solamente para mostrar cómo se mide. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.